amigos oyentes de Omega Estéreo, cobertura nacional. Esta mañana hemos invitado para iniciar la semana al abogado Ricardo Lombana. Él tiene dentro de su currículo, en el inicio de su carrera, se lanza directamente a la candidatura presidencial, logra el tercer lugar en unas elecciones donde incluso venció dramáticamente al partido de gobierno, queda de número 3 sin tener partido político, siendo independiente, y su primera actividad política en lo que se llaman las grandes ligas de nuestra actividad en ese aspecto. Nosotros lo tenemos esta mañana. Ricardo, buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Pero yo quiero agregar que Ricardo Lombana ha sido parte del equipo de Infoanálisis. Así, trabajó Es en Infoanálisis muchos coequipier, años. Así así es. que es de la casa. Bienvenido a su casa, don Ricardo. Te reemplazó a ti, Milton, cuando... Sí. Yo no lo puedo reemplazar a él. Él es irreemplazable, pero él me reemplazó a mí. Bienvenido, Ricardo. Bienvenido. No, ¿Cómo muchas está? gracias. Muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar, aunque sea virtualmente, con este equipo de Infoanálisis. Gracias, Ricardo. Mira, tú has ejercido el periodismo en televisión y aquí en radio, aquí en Omega Estéreo Infoanálisis. Es de conocimiento universal que el periodismo es la conciencia crítica de las sociedades, en este caso de nuestra sociedad. Y el ejercicio del periodismo bien hecho garantiza el registro histórico inmediato de la acción en su contexto. La pregunta te la hago con esta introducción, porque hay la sospecha de que se está poniendo en práctica una técnica que es muy vieja en Panamá y en otros países. Aquí en Panamá se practicó con mucha eficiencia en la década de los 70 finales y los 80. Esto es crear cortinas de humo para ir distrayendo la atención de los grandes problemas que se presentan, como siempre, en los países. En este caso, Milton Enríquez tiene una pregunta porque él sospecha que algunas cosas de este tipo han sido creadas artificialmente para que nosotros no pensemos en las cosas que son realmente importantes. Milton, por favor, usted elabore sobre lo que usted decía. Gracias, Guillermo. Más que sospecha, es una preocupación de que nos estén llevando con la técnica de que un escándalo tapa otro escándalo y con eso no se llegue a la solución de los temas que realmente le importan a la ciudadanía. Decía en el cambio comercial que estamos hablando ahora de la cepa brasilera, para ver si nos asustamos un poco, cuando ya nos dice el doctor Ortega que la vacuna de Pfizer puede enfrentar incluso la cepa brasilera con éxito. Y hemos estado hablando en estos últimos días del bailongo en Atlapa y todo lo que significó eso de agravio y de desacierto. Y entonces me registro que ya no estamos hablando de CENIAF. Registro que no sabemos quién está realmente a cargo de CENIAF, que no nos han dicho si los niños están a buen recaudo, si los han atendido en sus necesidades de salud física, mental, emocional, porque ya estamos hablando de otro escándalo. Entonces, ¿qué sientes tú o qué piensas tú de estos temas? Primero, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de CENIAF? Y segundo, sobre esta forma de llevarnos de escándalo en escándalo con la pretensión de que se nos olvide sin darse cuenta del enorme desgaste que un escándalo tras otro causan en el propio gobierno, que nosotros queremos que le vaya bien. No queremos que nos lleve como el barco en el canal de Suez, que nos dejen varados. Queremos un gobierno que conduzca la nave del Estado, y cuando dice que estamos en el mismo barco, que no sea un barco como el de Evergreen, sino un barco que nos lleve a buen puerto. Cuando el escándalo del CENIAF estalló, la ciudadanía fue testigo de unas protestas que se empezaron a generar, sobre todo por parte de la juventud, y que cada día esas protestas acumulaban y reunían a más personas. Recordemos las tomas y las imágenes, tanto en medios como en redes sociales, de protestas espontáneas de manera simultánea en distintas ciudades y pueblos de la República. Bajo una situación de restricción de movilidad, solo te agrego que no eran momentos normales y sin embargo la gente se manifestó. Es correcto. Con las restricciones se vio una protesta reproducida en varios puntos del país con unas características que tal vez no se habían visto en los últimos años. Y es que
estaban ocurriendo en varios puntos. Las vimos en David, las vimos en Aguadulce, en Penonomé, en Las Tablas, en Chitré, en Ciudad de Panamá, en Panamá Oeste y otros puntos. Y además particularmente dirigidas por jóvenes y encabezadas por jóvenes. Y venían en un ascenso, venían en sentido creciente, porque la frustración, la molestia por la inacción y los intentos de cubrir el escándalo venían exacerbando los ánimos de la población representada en ese momento por los jóvenes. El gobierno hábilmente, yo no tengo sospechas, yo tengo garantías de que eso es lo que han hecho. El gobierno hábilmente ha puesto en práctica una estrategia de comunicación para desviar no solo el tema del escándalo de la opinión pública, es decir, de la discusión pública, sino cortó la racha creciente y el ascenso que tenía el descontento ciudadano, porque esas protestas que iniciaban a partir del escándalo del CENIAF, ustedes bien saben que podían además ser el canalizador de la frustración ciudadana por muchos otros temas que se estaban o se están presentando con esta administración. Así que yo sí, y lo he dicho en mis redes sociales e incluso en otras entrevistas, considero que es una estrategia porque desde que estalló el escándalo del CENIAF hasta hoy, ya uno perdió la cuenta. Hemos pasado por certificación médica, hemos pasado por el tema que mencionaban, que ustedes estaban discutiendo ahorita, de la cepa brasileña. Hemos pasado por el cierre de algunos locales o establecimientos con antimotines. Ha habido toda una serie de movidas que realmente tienen al país discutiendo día tras día en las redes, en la opinión pública, un tema nuevo y desenfocándonos de los temas realmente trascendentales. Y sobre el tema del CENIAF, yo solamente voy a comentar algo, lo hemos expresado incluso por escrito en nuestro movimiento y tanto mi persona. Lo ocurrido con el CENIAF, o sea, la explotación y la violación y el abuso de niños y niñas es la conducta humana más despreciable que existe. Es el delito más abominable que existe. O sea, no hay otra conducta tan grave como esta. Es decir, que el Estado debió colocar toda su fuerza, toda su infraestructura, todo su equipo técnico y todo su esfuerzo en rápidamente revertir la situación. Y lo primero era proteger a los niños en estado vulnerable, más allá del tema de justicia. Y haz una comparación. La pandemia ha tenido un equipo que diariamente informa al país, que diariamente está trabajando, que diariamente le dice al país X, Y, Z. La pandemia, el gobierno hizo un anuncio de unas medidas que iba a tomar y ya. No hemos visto un equipo permanentemente trabajando y dándole al país información desde el Ejecutivo de todas las medidas que se han tomado. Y esto es grave. Esto es grave porque, como bien decías, Milton, no hay información. Si tuviéramos información, tú podrías decir, bueno, al menos sabemos por dónde va la tabla. Lo único que hasta ahora sabemos es que las investigaciones están avanzando parcialmente, según ha dicho el procurador encargado Caraballo, pero dejemos las investigaciones por un lado, que avancen, tienen que avanzar. ¿Dónde están todas las medidas que dependen del Ejecutivo? Empezando por designar un equipo técnico idóneo al cargo del CENIAF, empezando por hacer un inventario que nosotros lo propusimos. ¿Dónde está el inventario de la planilla del CENIAF? Que entre sus grandes males, tiene el haberse convertido, como muchas otras instituciones, en un depósito de nombramientos para pagar favores políticos, y por ende una institución técnica falla en su deber, y en este caso lo que pagan son los niños y niñas panameños. Ricardo Lombana. Yo quisiera hacer una observación al tema del CENIAF y de los grupos privados que repentinamente quedan manejando albergues de niños y niñas. Es sospechoso porque aquí conocemos organizaciones como el Club de Leones, como la Iglesia Católica y algunas iglesias que se han encargado de albergues. Pero de repente surge una gran cantidad de personas que quedan manejando albergues
sin ninguna credencial ciudadana. Y eso sí es un pecado del Estado, entregarle... O peor aún, con antecedentes penales, Rubén. Con antecedentes penales. Entonces, Peor. eso es lo peligroso y lo triste, que la mayoría de los albergues operan como negocios de particulares, sin ninguna credencial ciudadana. Con fondo del Estado, señor Murga, agréguele, con fondos del Estado. Yo conozco, y cuando tu papá, Milton, perdona que cite el ejemplo, nos citó con don Lázaro Gago a la creación de un albergue. Aldeas infantiles SOS. Aldeas infantiles. Y yo en ese tiempo era director de un periodo. Entonces, hay cosas que están justificadas, pero hay cosas que son injustificadas, que estén en manos de sectores privados manejando fondos públicos sin ninguna moral ni ninguna credencial. Entonces, eso sí es peligroso. Y hacia allá debemos marchar. Hablando de fondos públicos, uno de los problemas mayores que tiene la cultura, la subcultura panameña, políticamente hablando, es que no se acostumbra a rendir cuentas en cuanto al uso de dineros estatales, de dineros de los contribuyentes. Esa es parte del problema. Entonces, lo que hay que exigir aquí por parte de las autoridades correspondientes es una rendición de cuentas en una forma exigente y darla a conocer a la opinión pública, porque este caso, el CENIAF, tiene connotaciones de talla internacional. Eso ha rebasado nuestras fronteras y tenemos que cuidar. Aquí se jactan de que queremos a la patria, que queremos a Panamá. Bueno, comencemos porque cuidar el buen nombre de Panamá en materia de justicia, que es una justicia lamentablemente que está mermada por la inacción en muchos casos. Viene más, aquí en Info Análisis estamos comentando hoy la Constitución Nacional con el abogado Ricardo Lombana. Viene más. Bueno, continuamos platicando con el abogado Ricardo Lombana, ex candidato presidencial, periodista, hombre el tema de jurisprudencia, reconocido también. Ricardo, la justicia en Panamá está interpretada, tanto fuera como dentro, como una justicia postrada por la inacción, sobre todo cuando se trata de grandes intereses económicos y políticos y de casos de alto nivel que impactan al país y el resto de las naciones. Ya conocemos que la corrupción es prima hermana de la impunidad, y aquí lo que ronda por nuestra calle es una impunidad rampante. La pregunta, Ricardo, es, hemos visto cómo se designa a investigaciones de casos a personas que están comprometidas con el poder en su momento, pero también con personas que están poco interesadas en rozar intereses mayores, que significa como poner la iglesia en manos de Lutero. Es realmente una absurda acción que se toma en Panamá. Y la falta de compromiso algunas veces de los operadores de justicia. Tú eres abogado, vemos casos de Brecht, por ejemplo, cómo se ha ido dilatando, Blue Apple y otros más casos de alto perfil. ¿Qué recomendaría Ricardo Lombana para efectos de cambiar esa dinámica que nos ha desprestigiado tanto dentro como fuera? Bueno, en esta mesa, aunque sea virtual, tenemos muchos años de estar compartiendo, incluso entre nosotros, posturas sobre este tema. Y la postura no es novedosa, la reitero. Panamá, ustedes saben que yo no ando con grises a la hora de compartir mi postura. Panamá no es una república y Panamá no es una democracia funcional. ¿Y por qué lo digo? Porque una república o una democracia funcional tiene que tener 3 órganos al menos parcialmente funcionando al servicio de la población y al servicio de la Constitución. Y aquí tenemos un órgano judicial incapaz de administrar justicia para la República y para los ciudadanos. Lo afirmó, palabras más, palabras menos, el propio ex procurador Ulloa en su carta de renuncia. Es decir, un Estado que no es capaz de administrar justicia para conservar la convivencia pacífica y la paz de sus ciudadanos. Eso es un Estado fallido por donde lo mides. Además de eso, agrégale que tienes
una Asamblea Nacional que no representa los intereses de la población y que se dedica mucho más a temas de hacer negocios, de nombrar planillas, de pagar favores, de clientelismo, que del rol que le asigna la Constitución, y un ejecutivo que no tiene la capacidad de responder o satisfacer las necesidades de la población. Pero para enfocarme en la justicia particularmente, tenemos que entender que si no atendemos el problema, vamos a terminar irremediablemente en una situación de violencia, porque una sociedad en la que no existen árbitros imparciales termina en violencia y podemos estar en la puerta de ello y no lo estamos viendo. Hemos hecho varias recomendaciones. Siempre que hacemos recomendaciones lo hacemos con la mejor intención a este gobierno, y también tenemos nuestra postura institucional a través de la constituyente que la hemos venido expresando a lo largo de los años. Pero a este gobierno le hemos recomendado puntualmente, ¿no?, la designación de entes independientes. Cuando se dio todo el tema del despilfarro y la falta de transparencia con los fondos públicos en medio de la pandemia, el manejo de los préstamos y demás, propusimos la creación de un ente independiente que pudiera rendirle cuentas al país y que no fuera necesariamente un ente gubernamental. Hemos puesto sobre la mesa la necesidad de la creación de una procuraduría especial con presupuestos extraordinarios y facultades extraordinarias, tal cual se creó en el Perú. Lo hemos propuesto varias veces, incluso por escrito, y ha caído en oídos sordos, y lo seguiremos empujando. Recientemente, ante la incapacidad del Estado panameño de administrar justicia para sus ciudadanos, para inversionistas locales e internacionales, hemos propuesto la posibilidad de instalar en Panamá una comisión internacional contra la impunidad, como se hizo en otros países de la región. Nosotros seguiremos buscando, seguiremos proponiendo y seguiremos trabajando en mecanismos alternos, porque no podemos simplemente seguir a la deriva y esperar que aquí la gente empiece a tomarse por sus manos. El ejemplo que ponía Rubén de cómo es posible que haya albergues con gente que tiene antecedentes penales, o cómo es posible, bueno, todo eso es producto de un Estado en el que no hay certeza del castigo. Si aquí hay personas haciendo leyes que deberían estar en la cárcel, y ustedes lo saben. Entonces, si aquí no hay certeza del castigo, la sociedad va rumbo al colapso, y queremos seguir poniendo parches o seguir dándole mayor énfasis a otro tipo de discusión, cuando una sociedad que no mantiene o que no es capaz de administrarse justicia para sí misma, no le queda otro camino que tomársela por sus manos, o escenarios de violencia que nadie quiere en este país. Milton. Ricardo, nosotros aprendemos en la Facultad de Derecho que no siempre lo legal corresponde con lo justo, y que hay cosas que son legales pero son injustas, y que en esa dicotomía el abogado debe optar por lo justo, luchar por lo justo, a pesar de lo que diga la ley. Aquí también a veces se reemplaza el método por el objetivo, o sea, se le da más importancia a un método a veces que nos lleva a otro lado que el objetivo del servicio público, el objetivo de la armonía social, el objetivo de la justicia. En ese mismo contexto, tú obtuviste como un 18% del voto popular en la última elección, alrededor de 400,000 votantes te favorecieron, y tu movimiento ha decidido formalizarse en un partido político. Y sin embargo, no llegas al mínimo de 40 y tantos mil firmas, habiendo obtenido 10 veces más votos. Otra persona que también ha mostrado un enorme caudal político, Ricardo Martinelli, ha inscrito su partido, pero con 60,000 inscritos, no con 600,000 o 700,000 que fueron los votantes que lo favorecieron en algún momento. ¿Hasta dónde los requisitos de inscripción de un partido político contribuyen a la expresión democrática, y hasta dónde están siendo barreras de entrada para que los jugadores que ya están en el mercado electoral tengan un privilegio? Gran pregunta, y te voy a agregar un ingrediente adicional, y es que en este país, hablando de los 60,000 inscritos del otro señor, por ejemplo, volvemos al tema de la certeza del castigo. En este país se inscriben partidos políticos pagándole a la gente que se inscribe, metiéndole 30, 40 dólares en el bolsillo, o dándoles un bono, en las narices del Tribunal Electoral y de la Fiscalía Electoral.
que saben que esto ocurre, que saben cómo ocurre y que no hacen absolutamente nada por detener esta práctica. Para decirlo claro, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral son parte del problema que tenemos en este país, porque ellos saben que estas prácticas ocurren y que uno se encuentra con ellas en el recorrido nacional. De ver cómo ponen a la gente en filita y la gente al llegar con su certificado de constancia de inscripción, entonces le dan un billetito, ¿no? Eso es tan fácil de detener, tan fácil de detectar, tan fácil de investigar y tan fácil de detener si hubiese la voluntad. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con tu análisis. Yo recogí 120.000 firmas, aproximadamente 115.000 para la candidatura independiente, que fue la que me reconocieron. 115.000 firmas, pero casi 400.000 votos. Por otra parte, hubo otro candidato independiente o de libre postulación a la presidencia que recogió casi 200.000 firmas y sacó 10.000 votos o 15.000 votos. O sea, sacó muy pocos votos. Es decir, en este país, lastimosamente, con la plata, se compran firmas, se compran a veces muchas cosas, pero eso no tiene ninguna conexión con el votante o con el caudal político. Hay partidos políticos legalmente constituidos que a veces ni se acercan en el resultado electoral a la cuota que tienen, o a veces lo doblan. También pasa eso. Entonces, lastimosamente, la democracia panameña está tan frágil que no creo que podamos comparar una cosa con la otra. Es decir, los adherentes de un partido no se traducen en votos. Nosotros tenemos miles de panameños que nos han dicho de manera genuina y franca en nuestra cara: señor Lombana, yo voté por usted, yo voy a volver a votar por usted, pero yo no quiero que me quiten el bono solidario, así que yo prefiero no inscribirme en el partido y darle mi voto en el 2024. Por poner un ejemplo. Ricardo, así, permiso, Ricardo, permiso. Permítame, porque creo que es importante poner esto sobre la mesa y si puedes responderme sin adornos, la respuesta sin adornos, te lo voy a agradecer. En Panamá, la pobreza garantiza la manipulación por parte de los políticos, de la clase política, aunque la clase media es menos dependiente. Pero en este momento tenemos un problema que en Panamá tanto trabajadores como muchos empresarios han cambiado su estatus y van a llegar a la pobreza si esto no tiene un giro la economía de Panamá. Hay muchos damnificados que está dejando esta crisis, esta pandemia, repito, tanto entre los trabajadores como en muchos empresarios. Ojo, porque no discrimina, eso ha golpeado a todo el mundo. ¿Cómo consideras tú que podemos cambiar esa atávica postura de aprovecharse de los pobres, dándoles migajas, en lugar de ayudarlos a solucionar sus problemas? Bueno, haciendo lo que nosotros estamos haciendo, y disculpen, pero sin adornos, Guillermo, sin adornos. Nosotros hemos inscrito 20.000 personas sin clientelismo, ciudadano por ciudadano, persona por persona, respetando la dignidad de las personas y presentándoles un proyecto y una visión para el país, caminando casa por casa en todo el país. El que me diga que no se puede, está mintiendo. Claro que se puede. Es más largo, toma más tiempo, pero es la manera de construir proyectos políticos sin abusar y sin aprovecharse de la necesidad de la persona. Para mí la única forma de cambiar esto, más allá de que la Fiscalía Electoral y el Tribunal Electoral hagan su trabajo y no permitan ese mercantilismo que se da a la hora de inscribir y desinscribir personas, y por otro lado, con hechos, con recorrido, demostrar que se puede crear un partido político basado en métodos no clientelistas, sino en respeto a la dignidad de las personas, con una visión de país, con un proyecto, que es lo que se está haciendo. Nosotros hemos logrado ahora, desde el 4 de febrero hasta hoy, hemos inscrito 10.000 personas, ahora que la pandemia no nos lo permite. Eso lo hemos hecho sin clientelismo y sí es posible lograrlo. Ricardo, tenemos un corte comercial. ¿Nos puedes regalar 3 minutos de regreso? Que estoy seguro que el señor Murgas te quiere formular una pregunta. No hay problema. Con mucho gusto. Recuerden, amigos oyentes, que la demagogia
es la tumba a la democracia de cualquier país. Hay que tener mucho cuidado con el canto de sirenas, que ha sido la tradición siempre aquí en nuestro país en las últimas décadas. Pues al corte comercial viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, vamos a platicar con el político, abogado Ricardo Lombana, tercer lugar de honor en las últimas elecciones en Panamá. Ricardo, nos complace tu presencia esta mañana. Don Rubén. Bueno, mira, la historia política de Panamá registra muchos ejemplos clásicos. Digamos, a los comunistas panameños, que Panamá tiene un buen porcentaje de la población, no un buen porcentaje, pero un pequeño porcentaje de la población que son marxistas-leninistas. Pero a ellos la legalidad los mata. Porque las veces que inscribieron el partido, ellos tenían línea de no inscribirse en el partido para que no fueran objeto de persecución. Sin embargo, pasado el tiempo, el Partido del Pueblo logró inscribirse. No subsistió a la primera elección. Entonces, ese es un ejemplo de que la legalidad mata a los partidos. Y ese fenómeno puede estar afectando la inscripción del partido de Ricardo Lombana. ¿Por qué? Porque la gente le tiene miedo a la persecución política. Existe miedo de expresar su creencia religiosa o su creencia política todavía en Panamá. Y contra eso tenemos que combatir. Y a eso lo tienen que combatir el Tribunal Electoral. Porque es muy fácil hacer un partido como lo hizo el PRD, desde el poder. Eso es fácil. Okay. Pero crear un partido desde la oposición es una acción heroica, como la que acaba de acometer Ricardo Lombana. Pero tenemos que ser conscientes de que expresar tu idea política aquí es objeto de una sanción económica muchas veces. Ricardo, ¿qué opina de eso? Sanciones políticas. Claro que las hay. Mire, claro que las hay. La ciudadanía tiene temor. O sea, el brazo clientelista del PRD, del Molirena y de los partidos que hoy están en gobierno es un brazo enorme. La planilla ha crecido en pandemia. O sea, realmente hay todo un cúmulo de promesas de gente nombrada, de promesas de nombramiento y además el temor por el bono solidario. Mire, una de cada 3 personas abordadas a nosotros nos dice, señor Lombana, está corriendo fuerte de que hay peligro de perder el bono solidario o perder algún tipo de apoyo, de ayuda, si nos inscribimos con usted. O también está el tema de que estoy esperando un nombramiento o mi esposa o mi hermano, etc. Pero más importante que esto es que de todas maneras lo vamos a lograr. Simplemente la carrera no es de velocidad, es de resistencia. Como yo le decía, nosotros durante los primeros 10 meses de pandemia, con todas las restricciones y con que tuvimos que detener la inscripción, logramos inscribir 10.000 personas en 10 meses. Sin embargo, en los últimos 40 días hemos inscrito 10.000 más, porque ahora se nos permitió movilidad. Y nuestra forma de inscribir es ir casa por casa. Nosotros no llenamos buses de gente para llevarlos al Tribunal Electoral y darles algo para que se inscriban. Esa metodología no solo ha destruido la forma de hacer la política en Panamá, no solo atenta contra la dignidad de la gente, sino que además requiere grandes presupuestos. Y una cosa más, nosotros demostramos algo en las elecciones y casi 400.000 panameños que votaron por nuestra alternativa demostraron que hay muchísimos panameños que no están dispuestos a seguir negociando su dignidad y que están dispuestos a que la política se haga de otra manera. Entonces, eso de decir que todo el sistema depende del clientelismo, yo creo que la ciudadanía ha despertado y apostamos a que lo siga haciendo, pero no puede haber un sistema que asuste a la gente. Tienen secuestrada a la población a punta de amenazas, a punta de promesas de nombramientos, de esto, de ayuda, de lo otro, y con eso manipulan el escenario electoral y por eso tú ves que el gobierno sube, entonces el partido de gobierno gana adherentes. Mira que el PRD y el Molirena vienen ganando adherentes, ¿no? Cuando entonces cambia ese gobierno, pierden un montón de adherentes, como ha perdido, por ejemplo, el panameñismo. Y entonces ese es un ciclo. ¿Pero por qué? ¿Desde cuándo este país se lo regalamos a los políticos
para que tú tuvieras que depender de la inscripción en un partido político para poder tener o algún apoyo o algún nombramiento. Ese es uno de los grandes males de este sistema. Ricardo, yo lo que quiero agarrar a partir de allí, porque si yo sumo los votos que sacaste tú con los que sacó Ana Matilde Gómez y lo que sacó Marco Amelio, estamos hablando de 600.000 votos o 500 y tantos mil votos, que se acerca mucho a la magnitud de votos que sacó el CD y el PRD. O sea, ese es un pedazo grande del país que votó por esta expresión no partidista por primera vez, porque normalmente los candidatos no partidistas sacaban sumas simbólicas, ¿no? Pero al mismo tiempo te digo que esas personas que tú dices que son delincuentes haciendo leyes se eligen y se reeligen y se reeligen, y nadie ha dicho que ha sido por fraude. Y tú tienes personas que tienen acusaciones muy graves y que demuestran una potencia político-electoral significativa. Entonces la pregunta, usando la frase de Dicky Bermúdez que cité hace unos días, si tú puedes hacer buen pan con mala masa, si eso que nosotros criticamos de la conducta política es solo un problema de los dirigentes políticos o es un problema que comparten como natural una buena parte de la población panameña, y cómo tú puedes enfrentar eso. Nosotros, lo dejo claro por si se me acaba el tiempo, no nos vamos a detener en el proyecto de organizar un partido político nuevo que sea una alternativa que represente ese sentimiento, esa visión que presentamos en las elecciones, pero con un componente realista de que hemos sido prácticamente obligados por el sistema a constituirnos en partido para tener acceso a las mismas reglas, porque si no, no se puede combatir de igual a igual. Dicho eso, tú dices, Milton, que nadie ha dicho que haya sido por fraude. Bueno, ahí yo te quiero hacer una pequeña precisión, porque yo sí he hablado, cuando presentan ese argumento de que, bueno, lo que pasa es que esa gente que debería estar presa, pero está legislando, ganan. Bueno, claro que ganan con la complicidad del Tribunal Electoral, porque el fraude no es solo contar más los votos. El fraude no es robarse papeletas solamente. Eso quedó en el pasado. El fraude es permitirles la utilización de fondos públicos para clientelismo y no aplicarles la ley a quienes utilizan todas estas prebendas durante todos los meses previos a la elección, y no ocurre absolutamente nada. Si cualquiera gana una elección regalando dinero público o dinero mal habido. Entonces, cuando la gente dice, bueno, es que la gente sigue votando por ellos, pero es que espérese un momento. Si tú eres el diputado Robinson y tú tienes acceso a los millones que tiene ese señor, ¿no? Y además controlas los nombramientos en toda la provincia de Bocas del Toro, ¿no? Y además tienes todo el aparataje deportivo del béisbol, y además tienes cientos y cientos de nombramientos a través de tu planilla como diputado, más toda la influencia política en la provincia. Prácticamente la gente depende de votar por él para poder comer. Entonces no necesariamente significa bueno, la gente lo sigue eligiendo. No, tenemos un sistema político, tenemos un sistema de justicia electoral que le permite a estos señores seguir manejándose y compitiendo con privilegios con respecto a figuras nuevas. Ricardo, ahí el problema. Ricardo, nos quedan 3 minutos. Una pregunta corta, respuesta corta, si eres tan amable. A ver, históricamente en Panamá somos testigos de que muchos políticos traicionan su ideología y hacen alianzas con sus enemigos tradicionales solamente para ser parte de lo que es el presupuesto, tener acceso al presupuesto. Ese tipo de mal de nuestra política perdura por una parte, y por la otra, explícame cortito como abogado cómo es posible que antes, hoy día no se puede procesar a ningún diputado por razones obvias, tiene la protección, el manto protector de su inmunidad, pero muchos diputados en el último periodo que se les señala de que despilfarraron más de 200 millones de dólares, la justicia ha mirado por otro lado. ¿Cómo se explica eso, Ricardo? Perdona, que muchos diputados... Que hay una lista de diputados que despilfarraron casi 200 millones de dólares del presupuesto nacional y no ha ocurrido nada, no se lo ha investigado, están todavía caminando por las calles con tremenda moral por delante. La justicia, ¿dónde está en ese sentido? ¿Por qué no ha hecho nada?
Bueno, eso creo que era lo que hablábamos al principio del programa. El país, en otro programa podremos hablar de la constituyente y de los cambios que requiere el país, pero uno de los tantos cambios que requiere el país es la modificación de estas competencias para investigar, porque la respuesta está en que los magistrados de la Corte son quienes tienen que investigar a los diputados y viceversa, la Asamblea investiga a los magistrados. Entonces, esas competencias cruzadas permiten que se negocie la justicia y se negocie la impunidad, y eso es lo que ha venido pasando. Pero no solo eso, sino que también viene pasando con los que ya no son diputados, que están en manos del Ministerio Público. A eso me refiero, a eso me refiero. Pero van a esconderse en el Parlacén. Recuerden, hay varios de esos que ya no son diputados, pero que son diputados del Parlacén y siguen utilizando ese mecanismo solo para evadir la justicia. Así que no se trata solo de las normas, sino que también se trata de la voluntad de los panameños, de las panameñas que ejercen el cargo de Procurador General de la Nación para hacer justicia contra estos que ya no están protegidos por ningún fuero o que están por lo menos fuera de la Asamblea Nacional. Nos queda un minuto. Hay que evitar la reelección indefinida de los diputados. Costa Rica tiene eso, que un diputado nada más se puede reelegir una vez. O sea, hay cosas sanas. No permitir la reelección presidencial ha salvado la democracia panameña en muchos aspectos. Entonces hay que poner un freno a la reelección indefinida y perpetua de los diputados y sus familias. Bueno, con ese planteamiento, Rubén, terminamos. Ricardo Lombana, gracias por estar en Infoanálisis esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. No se vayan, que viene Álvaro Alvarado con Sin Rodeos.